Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar del segundo horizonte. ¿Qué es el segundo horizonte? Pues simplemente es la etapa en donde aparece el segundo estado panperuano. Recordemos que John Rowe hace una clasificación de nuestras culturas en función a horizontes e intermedios, ¿no? Ubicando en un horizonte a las culturas panperuanas, culturas que tuvieron una difusión por gran parte del territorio peruano. Y aquí vamos a encontrar dos culturas, la cultura tiahuanaco y la cultura huari. Pero hablemos de algunas características importantes de este periodo. Como hemos dicho ya, en este periodo surge un nuevo estado panperuano. Después de la caída de Chavín, que es el primer estado panperuano, las sociedades se regionalizan y aparecen diferentes modelos culturales en diferentes partes del territorio. Sin embargo, con la aparición de Huari, todos estos modelos desaparecen y ahora nuevamente, como en el caso del Horizonte Temprano, hay un único modelo cultural que monopoliza todo en el territorio peruano. En este caso sería la cultura Huari, ¿no? O sea, el horizonte temprano, perdón, el segundo horizonte o el horizonte medio se iniciaría entonces ya con el desarrollo del Imperio Huari. Sí, como hemos escuchado, Imperio Huari, ya que Luis Guillermo Lumbreras, que es el descubridor de Huari, lo considera así, como el primer estado panperuano de carácter imperialista. Otra característica importante de este periodo es pues que Huari, ¿no? Nuevamente Huari, surge como un estado imperial. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que en esta etapa se van dando ya las expansiones de carácter militar, ya no como en el intermedio temprano, probablemente se desarrolla un ejército con un carácter más defensivo que ofensivo. En cambio, en el caso de Huari, ya hablamos de ya hablamos de un estado que se prepara para la guerra, o sea, para atacar, ¿no? Con fines ofensivos, logrando pues que Huari controle gran parte del territorio peruano, la costa, la sierra, y hoy sabemos que también llegó a controlar parte de la ceja de selva. Es el periodo de fusión cultural autóctono. Huari surge, chicos, de tres culturas, de la síntesis de tres culturas, de la cultura nazca, de la cultura huarpa y de la cultura tiahuanaco. Entonces aquí vamos a ver una síntesis cultural autóctona, ¿no? Donde tres modelos se juntan para dar forma o para formar uno solo. Y en esta etapa también hay una planificación urbana. El urbanismo surge en el intermedio temprano, con Nazca básicamente, ¿no? Sin embargo, es con esta cultura que se difunde y que se desarrolla el urbanismo por el Perú. Primero hablábamos de grandes ciudades o de ciudades en la costa, pero con Huari ese urbanismo se va a dar también en la sierra, chicos. Así que ahora la gente va a dejar de vivir en las aldeas alrededor de los templos y simplemente se va a construir sus grandes ciudades. Bien, hablemos entonces de la primera cultura del Horizonte Medio, como es el caso de la cultura tiahuanaco. En esta cultura, ¿no? Simplemente podemos ver aquí en el mapa, se desarrolló en el altiplano peruano-boliviano. Sí, en esa región que figura en círculo en el mapa, allí se habría desarrollado la cultura tiahuanaco. Pero ahí habría tenido su centro principal, porque en realidad la cultura tiahuanaco se desarrolló por la parte de Chile, por la parte de Argentina, por la parte de Bolivia y una parte del Perú. Es en esta zona donde está sombreado con rojo, donde estuvo su centro principal, ¿ya? Algo así como la capital de la cultura tiahuanaco, llamada la ciudad de Taipicala. Podemos observar aquí nosotros en el mapa
¿no?, el lago Titicaca como fuente hídrico, ¿no?, para el desarrollo de esta cultura. Además, toda esta zona que nosotros estamos observando pertenece a una meseta que es llamada la meseta del Collao. Entonces, sobre esta base geográfica se va a desarrollar la cultura tiahuanaco. Y cuando ya que estamos hablando del medio geográfico, ¿ya? De la meseta del Collao, del lago Titicaca, hablemos un poquito también acerca de su clima. Su clima es muy frío, ¿ya? Por eso también a la cultura tiahuanaco se le conoce como la cultura del frío. En las mañanas puede llegar a tener 25 grados centígrados, se puede sentir una sensación de calor, pero en la noche es el problema. Viene un viento frío, ¿no?, un viento gélido, que normalmente nosotros le llamamos heladas. Y eso es muy perjudicial para la agricultura, para los vegetales. Sin embargo, la cultura tiahuanaco se convirtió en una de las culturas que más desarrolló la agricultura, muchachos. Se le atribuye como descubridor a esta cultura al cronista español Pedro Cieza de León, que en su crónica del Perú en el siglo XVI ya hablaba, ¿no?, ya nos daba información sobre esta cultura. Hemos dicho de que la agricultura se convirtió en la base de la economía de Tiahuanaco, pero que había una dificultad, habíamos dicho, que era el clima frío de la noche. Por esa razón, ellos diseñaron o crearon microclimas, ¿no? Como por ejemplo los camellones o guaruguaru, que eran grandes surcos donde se depositaba el agua, pero en la parte de arriba se podía cultivar. El agua almacenaba calor durante todo el día y en la noche soltaba vapor caliente. Ese vapor se calentaba con el frío de la noche y creaba un clima templado en toda esa zona. A eso le llamamos nosotros microclimas. Entonces el guaruguaru o camellones es un tipo de desarrollo técnico agrícola, ¿no?, pero que también les permite a la cultura tiahuanaco crear microclimas. También desarrolló cochas o lagunas artificiales, depresiones, ¿no?, o sea, eran depresiones ahí en el suelo donde ellos almacenaban ya sea las aguas de la lluvia, de los deshielos, ¿no?, o probablemente pues de algunas inundaciones, podríamos decirlo así, ¿no?, que ellos captaban ese recurso hídrico. También para conservar los alimentos desarrollaron la técnica de deshidratación, como es el caso de secar los alimentos, ¿no?, como la papa, por ejemplo, o como la carne. De la carne de llama obtenían el charqui, la carne seca, y de la papa, ¿no?, al hacerlo secar, obtenían la harina de papa, que es el chuño, y de esa manera podían conservar sus alimentos. John Murray es un antropólogo norteamericano que llegó al Perú también y se interesó por estudiar de cierta manera un poco el ecosistema, muchachos, pero pudo desarrollar una teoría muy importante. Para John Murray, estas culturas como Tiahuanaco, como Wari e inclusive mismo como los incas, sustentaron su economía, su variedad económica, a través del control vertical de pisos ecológicos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Ya Pulgar Vidal, un geógrafo peruano, había desarrollado en la década de los 60 su tesis sobre las 8 regiones del Perú y había utilizado criterios pues altitudinales, climatológicos, la variedad de su fauna y de su flora, pero esa variedad se debía a que después de cierta altitud, ¿no?, va cambiando el clima y va cambiando la flora y la fauna. A eso se le llama las 8 regiones naturales. Sin embargo, para John Murray, eso se trata del control vertical de pisos ecológicos. La cultura tiahuanaco, Wari y los incas desarrollaron este sistema.
pudieron obtener productos variados porque cultivaban en diferentes zonas altitudinales. ¿Correcto? Muy bien. Otra cosa importante de la cultura tiahuanaco era la ganadería. No se podía desperdiciar esa inmensa meseta, ¿no? Que es propicio obviamente para el desarrollo ganadero. Ellos se dedicaron a la crianza de auquénidos o de camélidos, como quieras llamarle. En este caso, ¿no? Se enfocaron principalmente sobre la llama. ¿Por qué la llama? Porque la llama les podía permitir tres cosas importantes: carne, como cualquier otro camélido, ¿no? Lana, como cualquier otro camélido, pero le permitía algo más importante que carne y lana también: era que se podía utilizar como una bestia de carga para transportar los productos, cosa que no se podía hacer con los otros animales, ¿no? Entonces, de la llama se obtenía la carne, se obtenía la lana para sus tejidos, se obtenía la grasa de los animales, ¿no? Y también se obtenía el excremento como abono de los animales, ¿no? Ahí está. En cuanto a la organización política, en la cultura tiahuanaco, ¿ya? Vamos a hablar de que era un estado colonizador. ¿Qué cosa es eso? Es un estado que se expande, o sea, busca colonias, busca colonizar, busca tomar posesión de tierras. ¿A través de qué? A través de la guerra, a través de la religión. No, en el caso de Tiahuanaco es a través de la creación de enclaves. ¿Qué es un enclave? Diríamos pues que es un grupo de personas, ¿no? O comunidades que por órdenes del Estado van a ubicarse en un determinado lugar para tomar posesión de ese lugar y así aprovechar sus recursos naturales. Ese es el objetivo: aprovecharse de los recursos naturales de otras sociedades. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, a través de enclaves comerciales, ¿no? Ahí en el gráfico puedes ver, por ejemplo, formaba un enclave en la costa para aprovecharse de los recursos marinos, formaba un enclave en otro lugar para poder obtener de repente vegetales, ¿no? En la zona altoandina formaba otro enclave para desarrollar o tomar posesión de la ganadería, y así sucesivamente, muchachos. La arquitectura fue algo sobresaliente para la cultura tiahuanaco. Utilizaron enormes bloques de piedra para hacer ¿qué cosa? Su calasasaya, su acapana, su pumapunku, que eran construcciones de la cultura tiahuanaco. Pero lo que llama la atención de esta cultura no solamente son el uso de grandes bloques de piedra, sino que están tan unidas, tan pegadas, ¿no? Y eso se debe a que ellos utilizaron grapas hechas de cobre y principalmente de bronce, que prácticamente fusionaba o pegaba, por decirlo así, las paredes, ¿no? Dos bloques de piedra, y las hacía muy resistentes. Ahí está, ¿no? Podemos ver cómo era esta técnica. Eh, entonces, eso quiere decir que si ellos utilizaban grapas de bronce, quiere decir que esta cultura ya conocía el bronce. Y el bronce es una aleación, ¿no? Surge de mezclar el cobre con el estaño. Si eso es así, entonces la cultura tiahuanaco sería la cultura que descubrió el bronce en el Perú. ¿De acuerdo? Tenemos algunos restos arquitectónicos importantes, como por ejemplo Acapana, ¿no? ¿Qué tipo de templo será? Perdón, ¿qué tipo de arquitectura será? Es una arquitectura religiosa. También se construye, ¿no? Se hacen construcciones de mayor dimensión, o sea, más grande, como es el caso de Calasasaya, por ejemplo, ¿no? Que es la arquitectura más representativa de Tiahuanaco, debido a que aquí se encontró una escultura muy famosa, llamada la escultura Portada del Sol. ¿Por qué es tan famosa? Primero porque es un monolito de forma rectangular tallada en una sola piedra, de ahí el nombre monolito, ¿no?
Y lo que llama la atención es que hay una escultura sobre la base de ese monolito. Es una escultura religiosa. Los arqueólogos manifiestan que se trataría del mismo dios Huiracocha, pero ellos deciden llamarle el dios lloroso para diferenciar al dios de los báculos de la cultura chavín. Eh, Otras construcciones importantes después de Calasasaya es Pumapunku. Como tú puedes ver aquí, hay una gran cantidad de rocas, ¿no?, tiradas, planas, rectangulares, de diferentes modelos y tamaños. Eso indicaría de que se estaba construyendo una enorme ciudad, probablemente tan igual o más importante que la propia Calasasaya. Sin embargo, no le daría tiempo a los tiahuanacos de construirla o de terminar de construirla. ¿Por qué? Pues debido a varios factores, ¿no?, climatológicos, probablemente se dio la invasión de los aymaras en ese momento, hay razones desconocidas. Y lo otro también son un tipo de arquitectura funeraria, como son las chulpas, pero estas no eran torres o cementerios cualquiera. Aquí dentro de eso se encontraron armas, se encontraron restos humanos. Entonces lo que indicaría a los arqueólogos que esto era tumba especialmente para militares, probablemente la nobleza, pero eran tumbas militares. Como hemos hablado, la escultura es algo representativo de la cultura tiahuanaco. No llega al nivel de Chavín, pero es tan importante como ellos. Por ejemplo, ellos diseñan los monolitos, ¿no? Chavín también tiene monolitos. Recuerda que un monolito es una figura sobre un solo bloque de piedra. Ellos tallaron enormes bloques de piedra, muchachos, como de 7,5 metros, por ejemplo, para representar una figura antropomorfa como era el monolito Bennett. Pero también hay otros monolitos como la portada del sol que ya hemos dicho, donde figura el dios más importante llamado el dios Huiracocha o el dios lloroso para la cultura tiahuanaco. La cerámica es muy representativo de esta cultura. Si bien es cierto, en esta etapa no se alcanza el nivel logrado por Mochica y Nazca, pero sí se alcanza, muchachos, un color predominante en este periodo, que es el color anaranjado, y un tipo de cerámica muy, pero muy conocido en ese momento y que luego se va a difundir inclusive hasta la época de los incas, que es este vaso ceremonial que tú lo ves a la izquierda, ¿no? Este vaso con boca ancha, llamada quero. ¿Ya? Y como podemos ver, hay un color muy predominante, aparte del negro, de rojo, hay un color que sobresale siempre y es el color anaranjado. Así es. ¿Ya? Entonces es polícroma porque utiliza muchos colores. Está decorada o representada con figuras antropomorfas, zoomorfas, geométricas, ¿no? Y el más representativo hemos dicho que es el quero o el vaso ceremonial. Pero ese vaso ceremonial no solamente es esta, sino es sobre todo el que está, como les dije, al extremo derecho, al extremo izquierdo. Pues bien, la cultura tiahuanaco, según los arqueólogos, habría mantenido un flujo comercial muy importante con la cultura nazca de la costa y la cultura huarpa de la sierra. Y este gran impulso comercial se habría permitido una fusión cultural. No es que las culturas Nazca, Tiahuanaco y Wari se hayan fusionado y desaparecido para formar Wari, no. Los aportes culturales, ¿ya?, las costumbres culturales de estos pueblos, poco a poco van a ir mezclándose y van a ir dando origen a la cultura Wari. Por eso la cultura Wari es una cultura síntesis, porque recoge modelos culturales de otras sociedades para su favor y luego expandirlas. ¿Ya? Entonces, hablemos nuevamente sobre Wari. Hemos dicho que para Luis Guillermo Lumbreras, considerado como el descubridor de Wari, Wari sería el primer estado panperuano, ¿no? El primer estado panperuano, el primer estado
imperial del Perú, el primer estado imperialista del Perú, quiero aclarar, ¿de acuerdo? La capital de la cultura wari sería, o el centro, ¿no?, político, económico, cultural, social de Wari, sería la ciudad de Viñaque en el departamento de Ayacucho. De ahí en el mapa puedes ver cómo Wari se expandió por la costa y por la sierra y una parte de la ceja de selva en el Cusco. ¿No es así? Pues bien, los orígenes de Wari, como hemos dicho, se remonta a tres culturas muy importantes. La cultura Huarpa, que se desarrollaba en Ayacucho, en el intermedio temprano, Nazca también al intermedio temprano, ¿no?, y Tiahuanaco de la misma manera. Estas tres culturas combinaron sus modelos culturales y de eso surgiría Wari, lo que indica entonces que Wari tiene mucha influencia de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Pero ¿qué influencia? Por ejemplo, de Tiahuanaco tiene la religión. Va a copiar, va a adecuar el dios de Tiahuanaco a su como divinidad para también la cultura Wari. Y algunas características religiosas y también de carácter económico. De Nazca va a agarrar su policromía, su variedad de colores, ¿ya? Y además va a utilizar su conocimiento en el urbanismo, en la construcción de ciudades, hemos dicho. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunas características de Wari. Para Luis Guillermo Lumbreras hemos dicho que se trata del primer imperio andino. Chavín también se expandió, pero Chavín hemos dicho que no lo hizo de una forma militar, sino de una forma religiosa. ¿Ya? Son los antecedentes de la organización y de la cultura inca. ¿Cómo así? Los incas van a recoger muchos aportes de Wari. Wari al desaparecer va a dejar muchos aportes y esos aportes van a ser recogidos por los incas, convirtiéndose estos en la tercera síntesis cultural. Pero también esos aportes les va a servir para organizar, ¿no?, para organizarse política y administrativamente en el imperio, porque un gran aporte de Wari es el quipu, que los incas también van a utilizar. Es el idioma quechua que se difundió por gran parte del Perú, que los incas lo van a utilizar, ¿no? Otros aportes importantes también de Wari es el conocimiento en andenes, entonces, y otros aportes más importantes también, ¿no?, como esta extensa red de caminos que unía la capital con el resto de las colonias. Entonces, eso también es otra característica Wari, la construcción de caminos que une el centro con todas sus zonas de control, con todas sus provincias administrativas. Difunden, como hemos dicho, ¿no?, lo que Tiahuanaco ya conocía, el control vertical de pisos ecológicos. Se da la difusión en este periodo del dios Huiracocha. Profesor, pero usted ha dicho de que, ¿cómo se llama?, la cerámica de Wari tiene una fusión entre Tiahuanaco y Nazca. Sí, pues, pero la cerámica para Wari es muy importante porque a través de este arte y a través de la textilería, ellos van a representar, van a difundir el culto a sus divinidades, principalmente el dios Huiracocha. ¿Ya? Y obviamente Wari es una segunda síntesis cultural porque es la segunda cultura que recoge patrones culturales, ¿no?, influencias culturales de pueblos ya extintos. Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos al dios Llorón de la cultura tiahuanaco, al dios de las varas de la cultura chavín, pero también recibe el nombre de dios Visco de la cultura Wari. También fueron conocedores del control vertical de pisos ecológicos, ¿ya? Y construyeron, muchachos, enormes ciudades, pero también una compleja red vial, lo que normalmente nosotros llamamos Capacñam o los caminos incaicos, ¿no? Pero que su nombre verdadero es Capacñam, pues es una extensa red vial.
Eh, la textilería hemos dicho que para Wari es algo muy importante, ya que le va a permitir difundir el culto religioso al dios Huiracocha o al dios Visco. Pero también la textilería tiene una finalidad religiosa. Al estilo Paracas, sirve para poder envolver, ¿no?, al cuerpo de los difuntos. Entonces la finalidad es ritual, ¿ya? Difunde sus ideas religiosas porque aquí está representado el dios Huiracocha y obviamente sirve para envolver a sus muertos, ¿no? La cerámica también es copiada. La policromía que vemos en esta cerámica, la forma escultórica o pictórica de esta cerámica, también lo vemos, muchachos, de Wari me refiero. Vamos a ver acá influencia nazca e influencia tiahuanaco, ¿ya? Pero lo importante de Wari es que para poder obtener una gran cantidad de producción requiere al uso de moldes. En cuanto a la arquitectura Wari es muy importante porque hemos dicho que ellos van a desarrollar, van a fomentar, ¿no? Van a incentivar la construcción de ciudades que eran centros administrativos de Wari, llamadas cabeceras de región. Entonces, ¿cuáles son estas cabeceras de región que sirven como centros administrativos y políticos de la cultura Wari? Por ejemplo, tenemos a Viñaque, que es la capital de Wari, que está en Ayacucho. Tenemos Wilcahuaín, en el departamento de Ancash, en Huaraz. Tenemos Huiracochapampa, en La Libertad, en Huamachuco. Tenemos Ñahuimpuquio, en Ayacucho también. Tenemos Marcahuamachuco, en La Libertad. Tenemos Pachacamac, aquí en Lima, al igual que Cajamarquilla. Tenemos en Moquegua, Cerro Baúl. En Junín tenemos Guarivilca. En Huánuco tenemos Huánuco Pampa, ¿no? Y así sucesivamente. En el Cusco tenemos Piquillacta, una ciudad muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, Piquillacta en el Cusco, Guarivilca en Junín, Cerro Baúl en Moquegua, Pachacamac en Lima, ¿no? Ahí está. ¿Y a qué se debe la decadencia de Wari? ¿Por qué Wari cae? ¿Por qué un imperio que controlaba gran parte del territorio peruano cae? Bueno, hay varios factores, internos y externos, ¿no? Uno de ellos es el fenómeno del Niño, que en estas zonas producen inundaciones, sequías, y eso termina perjudicando a la economía de cada cultura. Aparte de eso, ¿no?, el centralismo que vivía Wari, ya que llegó a una etapa en que Viñaque se convirtió en el centro más poblado de la cultura, abandonando así las fronteras, debilitándose las fronteras y permitiendo que pueblos, ¿no?, de otros lugares puedan ingresar de manera belicosa a la capital de Wari, que es la capital de Viñaque, ¿no? Entonces, la decadencia se debe a factores externos y a factores internos, a factores naturales y a factores sociales.